¿A dónde acudes para recibir protección? ¿Quién tiene tu confianza? Hebreos 12, 5 y 6. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Nuestro buen Dios, Padre eterno, Padre de los Espíritus, dice tu palabra. Te damos gracias, buen Dios, porque en esta mañana nos has permitido la vida y la oportunidad de buscar tu rostro, viniendo a tu presencia, Señor. Entramos, Señor, al orar en tu presencia, no por virtud propia, sino en las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre, Señor, te suplicamos un día más, nos bendigas tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que lleve fruto, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, queridos hermanos y amigos. Hoy es miércoles 15 de julio del 2020. Nuestro tema: ¿a dónde vas o a dónde acudes para recibir protección? ¿Quién tiene tu confianza? Un buen príncipe protege de buen grado a sus súbditos y espera que le confíen su seguridad. Por tanto, los súbditos obedientes entregan los asuntos de estado a la sabiduría de su príncipe y su consejo. Ante la injusticia, piden justicia. Cuando son culpables, se someten a la pena legal y sobrellevan el castigo debido. ¿Confías en la sabiduría de Dios para tratarte con justicia? Lo volvemos a repetir. ¿Confías en la sabiduría de Dios para tratarte con justicia? Miren, un impenitente, es decir, una persona que se mantiene en su corazón duro, digamos así, o en sus pensamientos necios y en sus pretensiones impías o malvadas, a pesar de la instrucción, a pesar de la advertencia, a pesar de los consejos. Un impenitente teme encomendarse al cuidado divino. Sabe que su alma necesita una limpieza a fondo, pero le gusta la mugre y se quiere quedar así. Dicho en mis palabras, pues le gusta no solamente la mugre, ¿no?, sino que la come a puños. De forma que cierra sus puertas y ventanas a lo que es puro y lo justo. Y ahí en la intimidad, ahí en la, digamos, si le fuera posible, y esto es posible en la imaginación del hombre, ahí en ese encierro se sirve un festín inmundo que pueda satisfacer su naturaleza pecaminosa, y ahí lo traga a puños, en privado. El mismo temor que aleja al malvado de Dios estimula al justo a abrir su corazón, puertas y ventanas, que el Espíritu está llamando, que está entrando. Acoge la idea, aquel creyente, aquella persona, aquel penitente, ¿verdad? Aquella persona que se ve advertida por la palabra de Dios, acoge la idea de un alma limpia como su anhelo y comprende que la purga que Dios efectúa, la limpieza, en este tiempo se utiliza la palabra desinfección, sanitización, la purga que Dios efectúa, quita la basura carnal y hace sitio para una mayor bendición. Leímos Hebreos en su capítulo 12, versículos 5 y 6. Allí tenemos que hablar un poco del contexto. En el capítulo 11 está hablando acerca de la fe. Y nos da a conocer el salón de la fama de creyentes, ¿no? Este salón tiene una fama tremenda, no es el número de personas y las grandes victorias que tuvieron, sino el objeto de la fe. Nos da testimonio el capítulo 11 de la fama del objeto de la fe, es decir, de la fama de este Dios
obrando poderosamente a través de estas personas y quienes por la fe fueron justificados, salvos en la promesa de Dios, en la gracia de Jesucristo. Después vemos en el capítulo 12 la fe en la vida del creyente o la fe del creyente. Y se divide, esta sección, este capítulo se divide en dos secciones. La primera sección nos muestra a Cristo como ejemplo de la fe y de cómo la fe conducía a Jesucristo a la obediencia y a la confianza y a la manifestación del carácter de Dios sobre su vida. Y en la segunda sección habla acerca de la fe en la vida del creyente como un medio que Dios usa para el crecimiento y el desarrollo espiritual de los creyentes, pero también habla acerca de la disciplina. Es la disciplina, como nos va a hablar esta sección, es la disciplina que Dios usa por varios motivos. Uno es para entablar una relación de fe y confianza entre el creyente y su Señor y Salvador. Otra es para mostrarle la verdad y el camino que debe andar, instruyéndole y quitándole de la forma vana de vivir. Y la otra es que la disciplina es para imprimir el carácter de Dios en la vida de sus hijos. En todo esto va a demandar confianza, fe en la vida del creyente hacia la persona de Jesucristo. El versículo 2 nos recuerda de una forma puntual como un pasaje que muestra una base para nuestra confianza. Poniendo nuestros ojos en Jesucristo, entendemos cómo la disciplina del Señor, cómo el juicio del Señor sobre nosotros, cómo someternos a la purga, ¿no? A la pena que Dios impone sobre nosotros y llevar el castigo debido. Alguien podría decir, es que ese lenguaje es muy extremo, va a los extremos. Pero diremos esto, cuando Dios nos confronta con el pecado, Él está acariciando la idea, Él está permitiendo la idea de que dejemos el pecado de una forma placentera, benéfica, gratificante y poco a poco. ¿Qué nos dice su evangelio? Arrepentíos y creed. Cuando Dios nos recibe y nos da de su gracia, primero nos confronta con el pecado y nos hace saber por la bendita revelación de su persona que el pecado no solamente es algo abominable a la persona de Dios, es algo que en realidad destruye nuestras vidas y algo a lo que nosotros no solamente tenemos que dejar, que aprender a rechazar, que distinguir entre el pecado y la voluntad de Dios, que apreciar a Jesucristo por encima del pecado y llegar hasta el punto de aborrecer al pecado, sin concesiones. Esto puede ser una realidad solamente si confiamos en la sangre del Cordero. La pregunta, ¿a dónde acudes para recibir protección? ¿Quién tiene tu confianza? Se responde como ya hemos visto, por sí sola se responde. Miramos la evidencia en nuestras vidas. Nosotros escondemos, cerramos nuestra mente y nuestro corazón como dicen, ¿no? A piedra y lodo, para no permitir que la palabra de Dios, para no dejar que la mano de Dios sobre nuestras vidas nos conduzca solamente a la limpieza, a la santidad, como hemos dicho, ¿no? Que nos conduzca a Cristo, a ser una morada, una habitación donde Él gobierne, donde Él tenga una comunión pacífica, llena de gracia y amor, que nuestro corazón se convierta, nuestra vida se convierta en una posada para el príncipe de paz y en un hogar y en un lugar de amor y de gracia. No,
si nosotros no estamos dispuestos a su disciplina. Recordemos también que además de esta obra, la disciplina tiene como propósito enseñarnos la verdad acerca de este glorioso Dios y de su Hijo Jesucristo, a quien Dios envió para salvación nuestra. Y que el propósito de esta disciplina es imprimir su carácter santo en nosotros. Nos preguntamos, ¿a dónde acudimos para recibir protección? Acudimos a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, acudimos a su obra, a sus virtudes, a su persona para recibir protección. Confiamos en que Él tiene una motivación santa y justa para disciplinarnos, para corregirnos, para llevarnos al crecimiento. Consideramos que Él está imprimiendo en nosotros su carácter santo, sus motivaciones de amor. Confiamos que cuando Él disciplina nuestras almas, cuando estamos respondiendo a su voluntad, conforme a su voluntad, para poner en primer lugar a Cristo, Él está imprimiendo también su carácter santo en nosotros. De no ser así, entonces nosotros somos los que encerramos nuestros propios pensamientos, corazones y almas a piedra y lodo, para tener un festín pecaminoso, un festín inmundo, una forma oscura para poder engullir aquel festín que nos hemos preparado de pecado. No nos equivoquemos. Si nosotros confiamos, tenemos toda nuestra confianza en Dios, entonces entregámonos con limpia conciencia, bajo su mano, a ser tratados por Él como hijos amados. Confiemos en que su amor permanece, que su gracia es eterna y que el beneficio mayor ha sido siempre vertido en favor nuestro, la sangre de su Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados. ¿Oramos? Buen Dios, te damos gracias por permitirnos meditar en tu palabra esta mañana. Bendice este esfuerzo pequeño, Señor. En tu nombre es hecho. Predicar tu palabra, razonar, meditar, Señor, y exponernos, Señor, al consejo de tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones, te lo suplicamos. Abre los ojos y los oídos espirituales para que quienes escuchen, Señor, también sean bendecidos. También en ellos, Señor, exista esta esperanza en Cristo. Danos a Cristo, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.